Diego Montenegro, soy consultor técnico para ManageEngine Latinoamérica, soy especialista en ciberseguridad. Actualmente trabajo como consultor de herramientas de ManageEngine en temas de ciberseguridad, que es la palabra adecuada y más escuchada el día de entre ayer y hoy. Bien, vengo desde Colombia, estando en esta conferencia que me ha parecido muy buena. Realmente esto es una universidad. Aquí se viene a aprender de ciberseguridad, aquí se desayuna, almuerza y se come de ciberseguridad, y eso es importante, promover todo esto. Ahora, la ciberseguridad siempre hemos pensado que viene para los administradores de ciberseguridad, ¿no? Pero realmente no es así, no solamente es así. Este tema de ciberseguridad es de todos. Este tema de ciberseguridad viene desde los niños hacia adelante y es importante este tipo de eventos para empezar a promover el tema de ciberseguridad como cultura. Ahí es muy importante esto. Bueno, MyThreat Attack. MyThreat Attack es uno de los términos, uno de los temas que tiene ciberseguridad. Realmente cuando yo quiero hacer ciberseguridad, yo tengo muchísimas cosas por donde empezar. Realmente la ciberseguridad tiene tantas ramas y tantos ítems, y tantos frameworks, y tantas herramientas, y tantos. El tema es que a veces se vuelve abrumador porque no sé por dónde empezar, no sé qué hacer cuando tengo términos de seguridad, cómo empezar a hacer ciberseguridad. Framework Attack. El Framework Attack realmente es un marco de seguridad que nos va a ayudar a hacer una serie de mecanismos para poder afrontar y darle una postura de ciberseguridad a mi organización. Entonces aquí viene la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de qué es un framework, qué significa el framework, qué significa MyThreat Attack, para qué sirve, cómo se consume esto en una organización, ustedes como administradores de seguridad, como usuarios, como personas dentro de una infraestructura tecnológica para poder empezar a abordarlo. Ahora, ¿cómo la implementamos a través de herramientas SIEM? El día de ayer escuché el workshop de una herramienta SIEM. Yo creo que ya los que vinieron ayer tuvieron la oportunidad de interactuar con un SIEM, de las ventajas que nos da una herramienta como estas para empezar, para trabajar de cara a poder tener una visibilidad completa en temas de ciberseguridad, ¿no? Ahí es donde vamos a empezar a detectar indicadores de compromiso que me están mostrando dentro de mi organización para poder medir el nivel de seguridad informática, ¿no? Por supuesto, capturando todo el tema de ataques informáticos como tal, remediando y por supuesto dando un checklist de qué tengo que hacer para poder enfrentar a las amenazas. Entonces aquí viene algo importante, que es el framework de MyThreat Attack. Realmente el framework de MyThreat Attack es algo que es un conjunto de actividades. Estos son conjuntos de actividades que yo lo que puedo hacer es tomar acciones con base a lo que me da el framework para poder ir a mi organización y decir, vamos a hacer este checklist de tareas para tener una mejor seguridad informática. Entonces aquí es donde viene el attack, el MyThreat Attack es un framework, es un marco, que es un conjunto de actividades que viene con técnicas, viene con tácticas de cómo un usuario, un hacker, un insider, cómo va a poder actuar ante un ataque cibernético. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer un ataque, por ejemplo, de exfiltración de datos? ¿Por qué llamamos ataques de exfiltración de datos? Porque estos ataques, o para poder sacar información de una organización, lo que hace el usuario es generar ataques antes de, para poder llegar y tomar esa información. Entonces aquí es donde se habla de que el MyThreat Attack tiene tácticas y tiene técnicas donde estudia el comportamiento de un hacker, de un atacante, para poder llegar a su objetivo final, digámoslo así, como un dato, como tomar los datos. Es decir, que con esto, aprendiendo el MyThreat Attack, asociado a una herramienta que se alinea a este framework, podemos ver cuando un atacante empieza a hacer sus primeros pasos y lo vamos a detectar antes de que llegue. En muchos casos, lo que hacemos nosotros en temas de seguridad y es esperar el ataque cibernético y empezar a contrarrestarlo cuando ya se ha ejecutado. O empezar a remediar después, hacer un post-mortem de lo que pasó dentro de mi organización. Entonces el framework Attack lo que me dice a mí es cómo opera un hacker. Cómo para poder llegar a su destino, a su meta, a tomar una información, cuáles son los mecanismos que se mueve él para poder yo detectarlo desde sus inicios.
Entonces esa es la importancia de este framework que nos enseña. El framework se divide en tácticas, se divide en técnicas, donde son 14 tácticas, pero esas tácticas tienen 200 técnicas para poder ejecutar ese framework. Esto quiere decir que 200 tipos de formas de ataques para que un hacker llegue a su organización a tomar un archivo. Ahora, aquí viene algo importante y es cuál es el framework, cuáles son esas 200 técnicas. Entonces en internet, y los invito a ustedes para que entren a la página de attack.maitre.org, como pueden ver acá, aquí, todo eso que ustedes pueden ver son las técnicas y tácticas que utiliza un atacante para ir a robar una información de una organización. Entonces, esta página es una página del framework que yo siempre los invito a ustedes para que ustedes empiecen a conocer cuál es la anatomía de las tácticas y técnicas que utiliza un hacker para entrar a su organización. Ahora, todas estas tácticas que tenemos aquí, como por ejemplo, no sé si se puedan ver bien, por ejemplo, como la ataque de acceso inicial. Esta etapa de acceso inicial, esta táctica, para poder hacer un acceso inicial, el initial access dentro de una organización, yo tengo 9 técnicas para hacer. Ahora, phishing, tengo el phishing para hacerlo. Estos son los movimientos que hace un hacker para poder tener una táctica como esta. Entonces, aquí es donde empezamos a ver y empieza el usuario, el atacante o el insider que está dentro de nuestra organización que realmente tiene problemas, que nos va a tomar la información, pues empezar a detectarlo desde edad temprana antes de que llegue un ataque cibernético. Entonces aquí vamos a ver en todo el marco, por ejemplo, a nivel de ejecución. Entonces hay 12 técnicas que tienen para poder realizar una ejecución. Entonces aquí podemos ver temas de despliegue de software que puede hacer un atacante a la hora de poder generar un impacto en la organización. Por ejemplo, una elevación de privilegios. Esto es algo que se utiliza mucho en las organizaciones, donde toman una información, elevan privilegios para poder hacer movimientos laterales y llegar a mi objetivo, que es un archivo que necesito de la organización. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí tenemos 13 técnicas de cómo se realiza o cómo un atacante utiliza esto. Este framework es muy importante a la hora de poder definir y a la hora de poder estar alineado para detectar a ese hacker que está comenzando a realizar en su etapa de reconocimiento de la red para poder llegar a ese ataque. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, no esperando que llegue el ataque para ver qué mecanismos, qué antivirus o qué firewall me va a poder ayudar, sino empezar a detectarlo en edades tempranas. Ahora, aquí es importante y podemos ver las subtécnicas que tiene cada técnica. Realmente esto es muchísimos temas, 200 técnicas, 200 técnicas que tienen los atacantes para poderte robar ese archivo de Word que tienes allá en tu file server, que es muy importante, ¿no? Entonces aquí empezamos a generar, empezamos a ver el valor. Ahora, en la misma página, si ustedes no saben qué es Exploration for Privilege Escalation, pues le da clic y les va a aparecer a ustedes todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué significa esa técnica como tal? Empieza a explicar toda la técnica. Entonces, realmente esta página es muy educativa en términos de ciberseguridad. Nos va a enseñar cuáles son los ataques cibernéticos, qué son un ataque cibernético y cómo lo utilizan los atacantes. Esto es importante tenerlo. Ahora, volviendo a mi presentación, ¿cómo empezamos a implementar este framework? Digamos que yo ya me sé el framework como tal, yo ya sé las 200 técnicas, pero ahora necesito ya venir a la vida real e implementarlo en mi organización. Entonces ahí es donde viene en primer lugar, para empezar, tener habilitado todos los eventos de mis dispositivos en una organización. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, demos el ejemplo de Windows. Windows, dentro de sus servidores, dentro de toda su arquitectura, tiene muchísimos eventos. Cualquiera, ustedes oprimen un botón en el computador y se generan eventos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Windows tiene todos esos eventos ocultos, muchos eventos están ocultos. Yo los llamo eventos dormidos. ¿Qué tenemos que hacer? Despertarlos. Tenemos que activarlos para yo poderlos observar. La importancia de esto, de poder hacer
Que poder generar valor en una organización en términos de seguridad es tener una visibilidad completa de todos los dispositivos. Entonces lo primero que debo hacer es habilitar los logs de todos los dispositivos, todos los eventos, habilitarlos. Ahora, centralizar los logs en los dispositivos, de los dispositivos. Ya que como los he despertado, ahora poder llevar todos esos eventos a un lugar que se centralice, empezar a llevarlos. ¿Quién hace esto? Pues un SIEM, ¿no? Un SIEM es el que realiza esto, donde yo despierto los eventos de todos los dispositivos y los redirecciono a un solo lugar. Entonces no tengo que ir a un lugar aquí, no tengo que ir a un lugar acá, ni a un lugar acá para poder ver un incidente, sino tengo un solo lugar para poderlos ver todos. Con eso mitigamos el tiempo de búsqueda de un ataque informático, de un incidente en una organización. Empezarlos a ver de un solo lugar. Un SIEM es una de las primeras soluciones que nosotros debemos tener en una organización porque nos brinda esa visibilidad que en muchos casos no la tenemos y reduce la mitigación de búsqueda de ataque porque vamos a reducir el tiempo para buscarlo ya que estamos buscando en una sola herramienta todo lo que pasa en la organización. Ahora, segmentar los logs procesados, entonces ahí es donde viene algo y es llegar todos esos logs a los dispositivos SIEM y empezar a segmentarlos. ¿Qué log es bueno? ¿Qué log es malo? ¿Qué es una anomalía? ¿Qué es un malware? Pero realmente yo no tengo que hacer eso, porque yo no sé hacerlo. Entonces las mismas herramientas lo que hacen es un parsing de la información. Empezar a tomar esa información y la misma herramienta debe saber qué log es bueno y qué log es malo, qué log es de Windows, qué log es de Linux, qué log es de Apple, qué log es de cualquier cosa. Y empezar a organizar la información. Yo simplemente lo que hago es enviarle logs, alimentar este SIEM para empezar a tomar esos eventos y que la misma herramienta empiece a tener reportes, a generarme valor. Ahora, un caso de uso. Vamos a generar un caso de uso y yo lo llamo ataque de exfiltración de datos. Todos dicen, pero es que la exfiltración de datos no es un ataque. La exfiltración de datos es un impacto que me genera ciertos movimientos. Pero realmente yo lo llamo un ataque porque yo tengo que generar ataques para poder llegar a ese archivo. Entonces, en primer lugar, el primero, un archivo con doble extensión se ejecuta. Es muy común en los ataques, en los usuarios, que generan archivos con doble extensión. Y los usuarios nos dejamos llevar por el nombre del archivo. Despido. Ya de una vez eso nos genera amarillismo, eso nos genera intriga, curiosidad, y lo que hacemos, el doble clic, ¿no? ¿De dónde viene ese archivo? Puede venir de una USB, correo electrónico, el famoso phishing que ya han hablado acá, puede llegar de muchas formas, pero no me interesa por el momento de dónde viene. Ahora, ahí, cuando se ejecuta ese archivo, se empieza a crear un password dump. Este password dump traducido es un volcado de contraseñas. Entonces, el archivo que se ejecutó en el numeral 1, lo que hace es ir a ese dispositivo, supongamos un Windows Server, toma todas las credenciales de ese dispositivo, las captura, las toma para él. Entonces entra a la memoria y toma todas las contraseñas con base en él. Después de eso, lo que hace es ir a tomar el hash que utiliza un usuario. Cuando un usuario se autentica a un dispositivo, no solamente autentica la contraseña, sino el sistema te da un hash de esa contraseña. Entonces ahí viene el tercero, que es el pass de hash. Es un ataque cibernético. Miren todos esos ataques, todo lo que hemos llevado para poder llegar a nuestro destino, que en sí es un archivo. Entonces ya generamos el ataque de pass de hash, que se ejecuta en la red para tomar todos los hash de las contraseñas. Ya estamos por dentro de la organización. Ya el atacante está por dentro y ha generado ataques cibernéticos dentro de la organización. Ahora, los sistemas infectados se comunican con un servidor C2, un C2 o un CIC Command and Control, ¿no? Entonces aquí viene el famoso Command and Control, y un servidor externo de la organización lo que va a hacer es dar órdenes a los demás dispositivos para que le envíen información. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que los datos se transfieren a un servidor externo. Entonces, ya tenemos varios ataques cibernéticos aquí. Ahora,
Este es un caso de uso muy normal que se presenta en las organizaciones y de cómo exfiltrar información en una organización. Por eso yo siempre lo llamo un ataque de exfiltración de datos, porque realmente se ejecutaron varios ataques informáticos para poderme llevar ese archivo Word que yo necesito de la organización. Ahora, ¿cómo lo alineamos? ¿Cómo podemos investigar esto dentro de nuestra organización? Entonces, alineémoslo con el framework de MITRE ATT&CK. Empecemos a alinearlo. Entonces aquí viene lo siguiente, el seguimiento del ataque. Entonces cada paso de esos vamos a ver las tácticas que utiliza. Entonces vemos el initial access. El initial access es cuando yo ejecuto ese archivo de doble extensión. Entonces si yo voy al marco, yo entro al marco de seguridad y reviso el initial access. Aquí lo tenemos, aquí vamos a poder visualizar, aquí estoy abriendo las subtécnicas y pueden ver todas las subtécnicas y todo lo que puede hacer un atacante de nuestra organización. Como pueden ver, los más de 200 técnicas que yo puedo ejecutar. Aquí vamos a encontrar vamos a ocultar las subtécnicas y no hay un orden. Un atacante no establece un orden para poder realizar un ataque cibernético, una exfiltración de datos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos mirar y debemos visualizar por dónde empieza. Aquí nos dice Initial Access. Ahora, si yo vuelvo a la presentación, el segundo dice Credential Access. Entonces, de aquí pasó al Credential Access y utilizó esto para poder, una de estas tácticas para poder realizar esa exfiltración de datos. Realmente nunca hay un orden en esto, pero lo que nosotros debemos saber es identificar de que está en el framework. Ahora, así sucesivamente vemos todos hasta llegar al último que es exfiltración. Entonces, si yo vengo acá a la exfiltración, aquí tenemos las tácticas a nivel de exfiltración de datos. Ahora, yo que soy un administrador de seguridad, no tengo el conocimiento técnico a nivel de ataques cibernéticos, pero aún así tengo la tarea de poder proteger mi organización. Aquí es donde viene algo importante y es apoyarnos de las buenas herramientas no necesito ser un experto en ciberseguridad para poder saber de que algo malo está pasando en mi organización. Y esa es la importancia. Obviamente debemos capacitarnos todos los días, pero nos podemos apoyar de herramientas que nos dicen cosas a nosotros. Entonces, aquí es donde voy y quiero presentarles nuestra herramienta de Manage Engine llamada Log360, donde es una herramienta de SIEM que me va a mostrar todo en materia de eventos anómalos de mi organización, de todos los eventos de mis dispositivos electrónicos, y yo puedo tener dashboard de ataques cibernéticos para poder medir ese nivel de seguridad en la organización. Ahora, a ese caso de uso que hablamos y que navegamos por todo el framework, empezar a analizar y poder ver cómo puedo yo, todo eso, verlo en mi herramienta. Entonces, para ello es importante una herramienta que se alinee al MITRE ATT&CK. No sé si se alcanzan a leer, aquí dice MITRE ATT&CK y me está mostrando todos los reportes ya definidos, la herramienta ya los tiene dentro de su base de datos, pues todo lo que tiene que ver con este framework. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, los reportes, el Initial Access, la ejecución, todas las 14 tácticas que tenemos aquí, y por supuesto los reportes de las 200 tácticas, ya lo tenemos. Entonces cuando un atacante me vaya a exfiltrar la información, va a utilizar una de esas 200 técnicas y desde ahí, desde el primer paso, ya lo voy a empezar a detectar, antes de que llegue, antes de que se esté acercando ese archivo. Entonces aquí es, por ejemplo, tener ya reportes predefinidos a nivel de phishing. Entonces estoy teniendo phishing aquí en mi organización y ya tengo un reporte sobre esto. Ya está haciendo match en mi organización. El phishing, ese correo o cualquier método de información para que llegue el phishing en la organización porque quiero capturar ese archivo que yo veo en ese servidor,
pues empezamos a detectarlo. Ya empezamos a ver phishing y empezamos a tomarlo dentro de nuestra organización. Empezamos a ver que aquí está pasando algo malo, que no necesito ser un experto para poderlo ver. Ahora, entonces yo quiero ver lo siguiente, volviendo al caso de uso, donde un archivo con doble extensión se ejecuta, Initial Access. Entonces yo vengo y estoy en el Initial Access y entonces puedo visualizar y puedo ver de que en el Initial Access tengo todos estos reportes para poder ver lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de un exploit en temas de RDP. Y qué está sucediendo, y que tengo mi información y que tengo mi dispositivo el cual está sufriendo estos daños, ¿no? Entonces, empezar a observar todos los reportes, por ejemplo, a nivel de phishing y poder ver el sospechoso doble extensión de un archivo. Esto quiere decir que para el primer paso, donde se está ejecutando un archivo con doble extensión, pues yo ya tengo el reporte. Entonces, volviendo al caso de uso, desde el primer momento yo ya estoy detectando antes de que llegue al quinto, que es donde me sacan la información. Ahora, el segundo es Credential Access, donde ya hago un volcado de contraseñas y empezar a tomar las contraseñas de esos dispositivos. Entonces ya volver donde dice Credential Access, entro al Credential Access y ya empiezo a ver lo que está pasando dentro de mi organización. Todos estos reportes ya vienen predefinidos, yo no tengo que crear absolutamente nada. Simplemente tengo es que verlos. Entonces aquí podemos ver toda la información que significa o todos los métodos y tácticas que hace un usuario que realiza Credential Access. Entonces yo lo que hago es escribir mi password dumper y aquí podemos ver de que en efecto un dispositivo está teniendo esos inconvenientes. El segundo método para poder llegar a esa exfiltración de datos, pues ya tenemos ese archivo. Tercero, movimientos laterales que yo hago, que ya empiezo a hacer ese pass de hash y empiezo a moverme en mi infraestructura. Como yo ya tengo contraseñas, ya empiezo a moverme dentro de ella como si fuera un usuario. Entonces, exactamente ver lo mismo, ver el reporte de movimientos laterales dentro de la organización y poder ver el patch de hash y poder detectar también de que ya tengo reportería y todo en el mismo servidor. Es decir, que ya estoy viendo que todo está pasando dentro del mismo. Entonces, lo que estoy haciendo para protegerme mi organización es poder seguir un framework, un marco de seguridad que ya está inventado. No tengo que inventarme nada, simplemente lo sigo para poder ver esos movimientos que hace un usuario a la hora de ir a tomar. Eso es lo que nos explica el framework como tal. Es cómo un atacante hace para poder llegar a su meta. Y nosotros podemos detectar esto desde el primer momento. Entonces, ahí es la importancia. Por ejemplo, el último, que es la exfiltración, entonces poder definir y poder ver los archivos exfiltrados y las técnicas que utilizamos o que utiliza el atacante para poder ver eso. Entonces, aquí podemos ver a nivel de DNS, poder ver de que algo está pasando. Entonces, puedo ver todas esas capas y todas esas técnicas y todos esos movimientos. 200 reportes simplemente para seguir el lineamiento del framework. Entonces, ustedes se enfrentan en su organización a poder ver y tener que generar postura en ciberseguridad. Sigan el Maitrek Attack, sigan ese framework, estudien ese framework y alíñense a él con las herramientas que ustedes tengan. Con base en eso, pueden ver cómo un atacante empieza a generar movimientos dentro de su organización sin llegar a la meta y poderlo detectar desde antes. Volviendo aquí a la presentación, el checklist para implementar Maitrek Attack, en primer lugar, definir las políticas de auditoría en los dispositivos, que es, en primer lugar, despertar los eventos. Hay muchos dispositivos que los eventos están apagados, entonces a veces, en muchos casos dicen, pero es que en este dispositivo está pasando eso y no lo veo en mi herramienta. Vaya y mire si ese evento está activo. El primero que debo hacer, empezar a despertar los eventos. Aquí viene el recolectar los eventos en una herramienta como SIEM. Poder ver ese SIEM y poder enviar todos esos eventos ya despiertos a él. Aquí es donde viene empezar a crear
alertas críticas con base en eso. Nosotros lo que hicimos fue ver reportes, pero empezar a crear alertas con base a esos dispositivos. Y por último, remediar las alertas con políticas de workflow. ¿Qué significa esto? Yo les mostré a ustedes, les he mostrado los que son reportes. Reportes y reportes. Pero bueno, ya tengo el reporte. Me están haciendo exfiltración de datos. ¿Y cuál es el paso a seguir? Entonces, aquí la importancia es poder ver las alertas que yo tengo y poder realizar una evasión de ese ataque. Poder generar valor con base a políticas, a flujos de trabajo, donde yo, por ejemplo, creo una alerta y puedo definir, por ejemplo, si estamos hablando de phishing en una USB, pues poder bloquear la USB. Entonces, cuando tenga ese primer paso, donde un dispositivo, cuando un archivo que de doble extensión entró por una USB, pues lo que yo hago es bloquear esta USB. Entonces ya lo que hago es cerrar una brecha de seguridad. Entonces yo puedo generar valor con base a esas políticas, como por ejemplo deshabilitar un computador. Entonces cuando un dispositivo es atacado, yo lo que hago es automáticamente deshabilitarlo, lo aíslo de la red, lo saco de la red. Entonces voy a evitar una propagación, por ejemplo, si tenemos un ataque de ransomware, cifra la información, se propaga, entonces lo que hago es desactivarlo de la red para que no tenga que propagarse, solamente el infectado es él. Puedo crear esos flujos de trabajo para evitarlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ok, cuando yo tenga una exfiltración de datos o un servidor se esté conectando por Command and Control a otro para enviar información, quiero que pare el servicio de Windows, por ejemplo, y quiero que cuando suceda eso, quiero reiniciar el sistema. Entonces empiezo a hacer todo mi flujo de defensa. Este es el flujo de defensa, porque ya tengo el reporte, tengo la alerta y tengo que defenderme, ¿no? Entonces ahí viene ese flujo de alerta y quiero enviar una notificación, obviamente por email, a todo el mundo de lo que se está haciendo, porque es importante avisarlo, el área de seguridad no se debe quedar con las noticias, hay que propagar la información también. Y poder generar valor con base, por ejemplo, si es un usuario insider, un usuario adentro, mi amigo, el que está adentro, que está generando problemas de eso, pues yo llego y lo que hago es deshabilitarle el usuario. Entonces empiezo a generar políticas para poderme defender en la organización, con esos flujos de trabajo dentro de la herramienta, que no solamente es reportería, no solamente es alertar, no solamente es enviar un correo, sino hacer algo por eso. Y ese es el checklist y muchísimas gracias por el tiempo, creo que me he pasado un poco. Solo un minuto, los invito a que nos sigan en las redes sociales, ManageEngine Latam. Tenemos un canal de YouTube llamado ManageEngine Latam, donde tenemos videos completamente en español de todas las herramientas que tenemos en nuestra organización. Tenemos más de 50 herramientas. Nosotros no solamente nos dedicamos a temas de seguridad, sino también a otras líneas de negocio, como mesas de servicio, como auditar el AD, como hacer monitoreo de redes, de anchos de banda y demás. Entonces la invitación es que nos sigan. Cualquier pregunta, cualquier cosa de cómo podemos hacer cierta cosa, está mi correo para que me puedan escribir con mucho gusto y muchísimas gracias.